Esta mañana el Señor nos va a hablar de la importancia que tiene en nosotros las pruebas, las luchas, las tribulaciones. Amén. Vaya por favor y busque el libro de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 5 del verso 7 al verso 10 en el nombre de Jesús. Y le hemos puesto, por título, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Dios está mandando que nos levantemos de donde estamos, nos quitemos de la comodidad y sigamos avanzando en Cristo a la perfección. ¿Cuál perfección? El empoderamiento. Eso es lo que Dios está mandando, eso es lo que Dios está trabajando para aquellos que en verdad, porque no es para todos el llamado del Señor. Muchos serán salvos, sí, muchos han sido sellados, rescatados por Dios, pero no a todos les interesan las promesas de Dios. Muchos quizá están pensando que nada más porque está escrito, las cosas ya sucederán. Pero lo hemos dicho en otro tiempo, ¿sí? La voluntad de Dios va a cumplirse, sí, pero ¿en quiénes? En aquellos que quieran que la voluntad de Dios se cumpla. Hay mucha iglesia, hay muchos creyentes que nada más están apáticos, que nada más están engañados, conformados, porque piensan que porque está escrito, que porque Dios lo dijo, ya nada más se trata de sentarse y esperarlo, y no es así. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 5, del verso 7 al verso 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo creo que una de las cosas o de los sentimientos o de los pensamientos que tenemos en Cristo es la admiración por Él. Esa admiración por el lugar en el que ahora está puesto sobre todas las cosas, sobre todo dominio, potestad, principado, sobre todo reino, sobre toda la creación fue exaltado. Y ahora lo vemos con admiración, lo amamos, le adoramos, pero lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿sí? Estamos ignorando el proceso que llevó a Jesucristo al lugar donde hoy está. Sí lo tenemos como sumo sacerdote, sí creemos que por Él hemos alcanzado gracia delante de Dios y salvación, pero no hemos visto el camino que Cristo Jesús tuvo que recorrer para, como dice aquí, que fuera exaltado, fuera declarado por Dios sumo sacerdote para siempre. ¿Y cuántas veces hemos rechazado, menospreciado o malinterpretado el modus operandi o la manera en la que Dios trabaja en nuestra vida? Siempre estamos minimizándonos, siempre estamos con ese espíritu de autolástima, con esos pensamientos, esos argumentos engañosos de que Dios no trabaja de cierta manera. ¿Cuántas veces ni siquiera está empezando la prueba, la tribulación, e inmediatamente vamos a presentar, si estamos entendidos, empezamos la lucha espiritual y empezamos a querer desechar o desechamos
las cosas que Dios está utilizando para bien a nuestra vida. Y es que nuestra mente humana no cabe, no podemos aceptar o recibir los medios que Dios usa para glorificarnos. Pensamos que Dios está equivocado, que Dios está mal. ¿Cómo es posible esta queja o esta pregunta que la mayoría de las personas en el mundo se hacen? ¿Por qué si Dios es amor hay tanta maldad? ¿Por qué si Dios nos ama es necesario el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, muchas veces la soledad? ¿Por qué Dios recurre a estos medios para perfeccionarnos? Y muchas veces, les vuelvo a repetir, sucede que ni siquiera hemos pasado un tiempo aceptable delante de Dios y ya estamos llorando, ya le estamos pidiendo a Dios que nos saque de esa condición, que haga algo, que intervenga, porque a nuestro juicio pensamos que es algo malo que no merecemos o que no podemos sobrellevar. Pero vemos en el Señor Jesucristo lo que le costó estar donde está. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes, que nos creó, nos llamó, nos santificó para ser hechos hijos de Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Quiere decir que Dios no va a utilizar ningún otro recurso, Dios no va a hacer nada diferente en nosotros, solo porque nosotros no queremos soportar la prueba. Dios va a trabajar muchas veces ya espiritualmente, mayormente en el espíritu o de forma espiritual, pero va a trabajar de la misma manera y tiene que trabajar. No es que Dios esté, mal pensando de qué manera nos aflige. No, son los medios, son los recursos que Dios sabe y que en Cristo Jesús podemos ver el fruto de ellos, que son necesarios para alcanzar la perfección. Por eso les repito, estamos velados nada más con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos por lo que ha hecho, pero tenemos que ver el camino que recorrió, porque es el mismo camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera llegar al Padre tiene que caminar como yo caminé. Tiene que padecer como yo padecí. Tiene que sufrir, sacrificar. Y a veces Dios nos está poniendo las pruebas, las luchas, las aflicciones. Y lo primero que hacemos es huir. Lo primero que hacemos es quejarnos. Muchas veces puede que Dios nos quite de esa situación, pero porque no estamos entendiendo, porque no hemos madurado, porque no hemos conocido verdaderamente a nuestro Dios. Apenas empezamos a vivir un tiempo difícil o desagradable, inmediatamente vamos a Dios a cuestionarle, a pedirle que cambie las cosas, la situación, etcétera. Y todo esto pasa porque, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en nuestra mente no hay la suficiente o la verdadera información para guiar nuestros pensamientos, que son los que guían nuestras acciones. Si nosotros no tenemos la suficiente información, nuestra mente nos va a llevar por caminos equivocados. Vamos a tomar decisiones equivocadas. Y el tiempo está por cumplirse. El día del Señor está por cumplirse, y vean la bendita gracia a la que Dios nos ha llamado.
A pesar de que es ya corto el tiempo, Dios nos está llamando a corregir. Olvídate del tiempo pasado, no lo supiste, no lo entendiste. Pero ahora te estoy hablando y es necesario que aceptemos los medios, los recursos, las formas, los pensamientos en los que Dios quiere trabajar para transformarnos, amados hermanos. Dios no lo está haciendo para divertirse, Dios no lo está haciendo para ver hasta dónde aguantas, para ver si de veras eres tan fuerte, o para ver qué tan buen guerrero o qué tan grande intercesor eres. No. Dice la palabra que sus pensamientos son de bien. Dios quiere transformarte porque esa imagen, esa semejanza, esa transformación que Dios haga en tu vida será para siempre. Será para tu propio bien, será para que tú puedas ser parte de su herencia. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios no se divierte cuando nos ponen pruebas, en luchas. Muchas veces somos nosotros los culpables por nuestras malas decisiones. Pero la mayoría de las veces Dios lo hace o lo permite para sacarle provecho. Por eso es que en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya estaba Pablo por terminar sus días en este mundo, en esta carne, y quiere asegurarse de que Timoteo no se desvíe, y las personas que estaban a cargo de Timoteo también. Y le dice a Timoteo, mira Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todas las cosas que Dios mande que vivamos, aflicciones, pruebas, luchas, tribulaciones, angustias, lágrimas, todo, estamos enteramente preparados por Dios para vivirlo y soportarlo el tiempo que Dios disponga. Pero muchas pruebas, mucho de esa transformación hemos perdido. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia, del miedo, de la cobardía y del engaño. Al no permitirle a Dios que trabaje como Él sabe que es necesario que trabaje. Cuando no recurrimos a la palabra de Dios para conocer la verdad, nos podemos estar engañando a nosotros mismos, ¿sí? En muchas ocasiones, como le decía, nuestra mente no tiene la suficiente información. Y en lugar de recurrir a Dios para entender las cosas, buscamos otra fuente, y esto no es porque dicha fuente sea 100% confiable, sino que mayormente engañados por nuestra mente humana, lo que realmente queremos encontrar es una respuesta que nos agrade. Cuando nosotros estamos buscando respuestas en otras cosas, por otros medios, estamos ignorando la voluntad de Dios. No nos interesa. Estamos buscando algo que me agrade, que me dé la razón, que sustente mi engaño o mi propia mentira. No hemos dicho cuánta gente hoy día, cuántos hermanos en Cristo padecen de cualquier pequeña o grande enfermedad. Y lo primero que van y recurren es al médico, es al internet, para buscar el remedio. ¿Cuántas veces el Señor lo ha dicho? Si tus enfermedades son frecuentes, no es por un descuido, porque comiste algo, ya es tu pecado. Ya es el mal que está en ti. Por eso la gente está ignorando a Dios hoy día
en muchas cosas porque está buscando otros recursos, porque ha hallado otros medios de engaño, medios de mentira, que en lugar de llevarte a la convicción del pecado, te llevan a la autojustificación. Hacerte inocente por ti mismo. No fue esto, fue aquello, no me cubrí, no tomé frío, tomé caliente, lo que sea. Y estás ignorando tu pecado, tu maldad. Y cuando las cosas se agravan, cuando ya vas al hospital, ahí sí recurres a Dios. Y todavía recurrimos a Dios equivocadamente. Porque le pedimos a Dios que trabaje a través de esas personas. Pero aunque todas las cosas le pertenecen a Dios, Dios no puede usar a una persona que no ha recibido su Espíritu Santo. Y de esta manera nos estamos equivocando porque no estamos buscando en los medios, con los recursos que Dios nos ha dado, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la perfección. Cuando nosotros ignoramos la palabra, le vuelvo a repetir, estamos ignorando a Dios. En todas las cosas que nos suceden, sean para bien o no son para mal. Y ahorita lo vamos a ver. Simplemente que no nos agradan. Nuestra primer fuente debe de ser el Señor. Sea en oración o sea a través de su palabra. Mire lo que está escrito. San Juan capítulo 3, del verso 18 al verso 21. Dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree que Jesucristo es el único camino al Padre va a arrastrar condenación. Aquel que no cree en las palabras que salieron de la boca de Jesucristo va a traer condenación, juicio, mal a su vida. Porque no ha creído que Él es el Hijo de Dios y conoce y sabe perfectamente bien todas las cosas. Versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es la razón de por qué no encontramos, no buscamos la Biblia. ¿Por qué no vamos a la Biblia en cualquier situación que estamos viviendo o a Cristo? Porque sabemos de antemano en nuestro interior, de forma inconsciente, sabemos que lo que Dios nos va a hacer es lo que está escrito, que el juicio comenzará por nosotros. En cuanto yo me presente a Dios y le quiere exponer mi causa, mi situación, Dios nos va a revelar la verdad y nos va a decir: a mí no me vengas a llorar. Conmigo no te vengas a justificar, delante de mí no te vengas a hacer el inocente. Porque tú has hecho esto y aquello. Cuando tú vas a Cristo, vas a conocer cuál es la verdad de la situación por la que estás viviendo. Sea en oración o en su palabra. Y lo que tú no quieres es que Dios te confronte con tu verdad. La mayoría de las veces vamos a Dios queriéndole causar lástima. Y una cosa es la misericordia y otra muy distinta es la lástima. Dios te guarda
de la muerte, pero no va a impedir el castigo. Dios no va a permitir que tú seas separado de Él por causa de tus pecados, pero tampoco va a impedir las consecuencias. Dios no te tiene lástima, Dios te ama, tiene misericordia y va a estar contigo todo el tiempo que tengas que sufrir por causa de tu pecado, de tu maldad. Ahí va a estar fortaleciéndote, ayudándote, llorando incluso contigo cuando es por tu pecado. Pero cuando verdaderamente queremos saber si lo que estamos haciendo le está agradando a Dios, dice la palabra que el que practica la verdad viene a la luz de las Escrituras, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, normalmente, cuando se ha madurado en Cristo, ¿sí?, nos damos cuenta que frecuentemente estamos viviendo experiencias que vivieron también las personas que están escritas en la Biblia. Hace 8 días yo le daba testimonio de que en un tiempo me negué a hacer la voluntad de Dios y me acordé de Jonás. Cuando nosotros vemos que las circunstancias, los problemas, las situaciones en las que estamos viviendo, ya alguien más las vivió y están escritas en la Biblia, y nosotros recorrimos a la Biblia para saber qué hizo ese hombre, esa mujer, en esa prueba, en esa lucha, en esa aflicción, es como vamos a encontrar la respuesta de Dios a nuestra vida, agradable a Dios. Pero si siempre nos estamos victimizando, si siempre nos estamos haciendo víctimas de nuestra propia lástima, es cuando vamos a recurrir a la tía, al tío, al padrino, a la mejor amiga, al mejor amigo, y no le vamos a decir la verdad, porque eso es cierto, amado hermano. Difícilmente, cuando tú le cuentas la verdad a una persona, difícilmente te va a dar la razón. Si bien te va a decir, pues sí, tuviste razón en esto, pero en esto no. Pero ¿qué hacemos? Siempre vamos a contar lo que nos hicieron, y de lo que hicimos, lo que nos conviene, sí nos conviene. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es que no buscamos a Dios y su palabra. Por eso es que lo ignoramos. Porque nos conviene que nos den la razón, porque nos conviene que nos tengan lástima y nos den por nuestro lado. Pero nuestro Señor Jesucristo no es así. Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad. Yo te voy a decir siempre la verdad. Por muy cruel, por muy dura, por muy cruda que parezca, yo te voy a decir la verdad. Y esa es una de las mayores razones por las que no soportamos la prueba, no soportamos la lucha, no somos transformados, no cambia nuestra vida, porque no nos sometemos al proceso, al medio que Dios quiere. Y cuando estamos ahí, lo primero que hacemos es buscar otra salida, otra respuesta, otra ayuda. Uno de los más grandes errores que el ser humano tiene arraigado en su mente, en su corazón, es la interpretación de lo que es el amor. La gente, para justificar su engaño y su maldad, se lo decía hace un momento, se pregunta: ¿por qué, si Dios existe y Dios es amor, hay tanta maldad en el mundo? Solamente lo hacen, no les importa. Si les importara verdaderamente saber de la existencia de Dios, lo buscarían. Pero solamente para justificar su pecado y su maldad dicen que no existe.
Que cómo es posible que un Dios de amor permita que pasen cosas tan tremendas en el mundo. Escuchaba a un hombre decir, al responder esta pregunta de que por qué pasa eso, ese hombre respondía que el 99.9 del mal o la maldad que hay en el mundo la causan los seres humanos, hombres y mujeres. Pero esto no lo vamos a aceptar. Esto no lo aceptan las personas que están fuera de Dios. Hay gente que tiene más de una relación, que está casado y anda con una, con otra y con otra, y todo eso no lo entienden. Todo ese pecado, aunque ellos lo están cometiendo, siendo parte de una creación, están contaminando toda la creación. Mujeres hoy día que prácticamente andan en ropa interior porque esa tela transparente con la que hoy se visten, esos shorts con los que ahora andan, esa ropa tan pegada, contamina. Porque lleva a la suciedad, a la maldad, a la perversidad. Se escudan o nos hemos escudado, ¿sí?, bajo el engaño de la libertad. No es libertad lo que estamos viviendo, es libertinaje. Y yo voy a hacer lo que me venga en gana y a ti no te importa. No, sí te importa. Y debería de importarte porque somos una, amado hermano, una creación. Si lo viéramos conforme a la profundidad de la sabiduría de Dios, ¿cómo podríamos vivir sin el corazón? Hay algunos órganos sin los cuales podemos vivir, pero hay órganos muy importantes, como el hígado, el corazón, el cerebro. Es como quererle quitar al cuerpo sin que le pase nada. Es como querer inyectarle al cuerpo veneno y que el cuerpo no reaccione de manera negativa. Y la gente se pregunta por qué tanta maldad y por qué no te preguntas por qué no buscas a Dios. ¿Por qué ignoras a Dios? ¿Crees que Dios no existe porque tú lo estás ignorando? Porque lo que Dios ha hecho manifiesto es, este mismo personaje del que yo le hablo, decía algo bien cierto y está escrito en el libro de los Romanos. Para ver a Dios no se necesita la fe. El libro de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar. Pero para poder ver a Dios, para poder saber que Dios existe, no se necesita la fe. Para eso está la creación. El apóstol Pablo dice que por medio de las cosas hechas podemos ver a Dios. Así que Dios existe. Porque ¿quién hace que llueva? ¿Quién sostiene el mundo? Hay muchas para mí son mentiras, por engaños de los científicos, mayormente de los astrólogos, que dicen que el universo se está expandiendo, lo cual no es incomprobable, amado hermano, porque al expandirse se separan. Y la distancia que tenemos de aquí al sol es la misma desde que Dios la decretó. Dicen que la luna se está haciendo pequeña y la luna no puede cambiar si no es la voluntad de Dios. Nadie puede intervenir sobre la creación sino aquel que lo ha hecho. Yo sigo viendo la misma distancia en la constelación de Orión. Sí, a veces se ve aquí, se ve acá, pero eso es por la rotación de la Tierra.
Pero si el universo se estuviera expandiendo de forma como los astrólogos lo dicen, ya las estrellas estuvieran más separadas. Ya estuviéramos más cerca o más lejos del Sol. Pero todas estas cosas pasan, ¿por qué? Porque estamos juzgando con nuestra mente humana, ignorando la sabiduría de Dios. Y todavía hay mucha gente que le preguntan, ¿crees en Dios? Y dicen que no. Bueno, entonces explícame tu vida. Explícame tu cuerpo. Explícame quién te formó dentro del vientre de tu madre. ¿Quién determinó tu edad, tu estatura, tu color de ojos, de piel, de cabello? ¿Quién te dio una medida de inteligencia? ¿A dónde vas a comprar el oxígeno que respiras? ¿Quién determina el funcionamiento de tus órganos? ¿Acaso tú le das la orden a tu corazón, a tu cerebro, a tu hígado para que trabaje? Hay alguien más. Trabaja por alguien más, porque ciertamente que trabajan, tienen una función. ¿Quién hace que trabaje? Aquel que los formó, aquel que los creó. Así que solamente es una justificación el preguntarnos el por qué, si Dios existe, hay tanta maldad precisamente por ignorar a Dios. Porque no queremos someternos a la voluntad bendita de Dios. Y el 99%, según, yo no me atrevo a dar 1% de estas cosas. El 99.9% de la maldad está fuera de Dios. Porque Dios no manda al asesino a matar, Dios no manda al violador a violar, Dios no manda al secuestrador a secuestrar, no. Dios nos llama al arrepentimiento, a la santidad. ¿Por qué culpamos a Dios? Nos ha dado una libertad. Y entonces estamos ignorando a Dios. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tiene que ver Dios con la maldad? Por difícil que parezca, Dios está en todo y en todos. Dios está directa e indirectamente involucrado con todo lo que pasa, sea para bien o sea para mal. Aclaro, no estoy diciendo que en Dios haya maldad, pero ciertamente que Dios indirectamente también está involucrado. ¿Por qué? Porque la permite, por un propósito. Así como en nosotros, por medio de aflicciones, tristezas, angustias, nos va perfeccionando, nosotros tenemos por entendimiento, según nuestra inteligencia, estas cosas como males. Si tú estás triste, estás mal. Si tú estás angustiado, estás mal. Si a ti no te alcanza el dinero, vas mal. Si tienes problemas en tu casa, con tus compañeros, en la escuela, en el trabajo, donde sea, estás mal. Eso lo tenemos nosotros, según nuestro juicio, como que algo no está funcionando. Pero Dios está en todo. Dios no puede ser excluido de nada. Dice el libro de los Hechos que dentro de Él nos movemos, porque Él sustenta todas las cosas. Entonces no podemos excluir a Dios de la maldad, pero tampoco hacerlo responsable de la maldad. En la Biblia vemos dos voluntades, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. ¿Sí? Y vemos en dos personas que sufrieron mucho en su persona, en su ser, esta diferencia. Por un lado vemos a Job, que fue pedido por Satanás
para tocar todo lo que tenía y le fue permitido, solo que no tocara su vida. Dios le permitió a Satanás, ¿sí?, levantarse en contra de Job. Esa es la voluntad permisible. Dios la permite, pero también la va a hacer para algo bueno, ¿sí? Y por otro lado tenemos al amado Jesús, que sufrió por voluntad de Dios. San Mateo capítulo 26 al 39 dice la palabra, cuando el tiempo del Señor había llegado, dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42 dice otra vez: fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Las cosas tan tremendas, tan horribles, tan indecibles, insoportables para nosotros, que llevó el Señor Jesucristo en sí mismo, fueron la voluntad de Dios. Dios quiso que así fuera y así fue. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no aceptamos la voluntad perfecta? Porque vemos la forma, los medios y todo lo demás, pero ignoramos el fin. No queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos estar postrados, no queremos con clamor y lágrimas, con súplicas, con un temor reverente ser escuchados por Dios. Conocemos el glorioso fin de la prueba, la tribulación y la aflicción. Lo vemos en Job y en Jesús, pero a veces de poco o de nada nos sirve para someternos a la perfecta voluntad de Dios. Sí creemos en la promesa, queremos la corona, el galardón, la recompensa, pero no queremos someternos a los medios, a los recursos, a las formas en las que Dios quiere trabajar para nuestra vida. Ahí siempre le estamos corriendo. Ahí siempre estamos huyendo de Dios. ¿Cuántas personas hay que prefieren soportar el dolor y el tiempo que tarda en hacer un medicamento, pero no se quieren someter a la inyección que es más rápido? Pasa lo mismo. Dios no nos va, siempre nuestro pensamiento engañoso y nuestra autolástima, pensamos que porque Dios nos va a poner en una tribulación, ya va a ser por años, por meses, por días. Y en lugar de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hago en este tiempo? Dice la palabra que Dios anuncia lo por venir. Si Dios me ha metido en una prueba, en una lucha de aflicción, de tristeza, de soledad, de angustia, Señor, tú sabes lo que es por venir, cuál es el tiempo que yo debo soportarlo y lo que yo debo de hacer. Pero engañados por el mundo, pensamos que Dios es solo amor, que Dios siempre te hablará con palabras bonitas y con un tono dulce y suave de voz. Es que Dios es amor. Dios no te va a gritar. Dios no te va a hablar fuerte. No, amado hermano, sí lo va a hacer. Nunca te va a insultar, eso sí. Pero Dios no va a estar: ay, mijito, ya pecaste. Ven para que te limpie. Ay, mijita, eso no lo hagas, te va a contaminar.
Para nosotros esa es la manera en que Dios debe de actuar y debe de hablar. ¿Por qué? Porque estamos engañados en el discernimiento de lo que verdaderamente es el amor. La persona que te ama te va a hablar como te debe de hablar. En una ocasión leí un pergamino que decía que los amigos prefieren herirse con la verdad que matarse con mentiras. Es que yo no tengo por qué darte de tu lado, seguir tu engaño, alimentar tu mentira, porque solamente va a empeorar tu situación. A veces nosotros los seres humanos recurrimos a palabras fuertes, humillantes, hirientes, que no debería de ser, pero tampoco el fin es hacerte menos. A veces sí, a veces no. Pero Dios nos habla con las palabras que debe hablar. Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y eso no lo vamos a cambiar. Dios no te va a decir, ay, mijito, mira, no peques porque poco a poco te irás haciendo mal, te vas a ir apartando de mí y yo te quiero mucho, mi niño. También en Cristo tenemos una imagen equivocada de Dios. También en Cristo, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Y juzgamos a la gente que porque, oye, el cristiano. Sí, si habla majaderías hay algo mal. Pero un cristiano nunca, o un hijo de Dios, la palabra no dice que un hijo de Dios nunca se va a enojar o no debe de enojarse. Lo hemos dicho, lo vemos en Dios, 40 años enojado con un pueblo. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Tenemos permiso, es parte de nuestra naturaleza. Y es un engaño que hay en nosotros, que para todo tenemos que ser muy tiernos, muy dulces, muy suaves, no importa lo que tú hagas. Yo siempre te voy a hablar con, ay, hijito, otra vez lo mismo. Échale ganas, ponte a hacer, busca esto, deja aquello. Esa es una mentira. Esa es una imagen que no viene de Dios. El mismo Señor Jesucristo, y lo he dicho en otras ocasiones, lo tenemos como ejemplo. ¿Cuántas veces les dijo hipócritas a los fariseos, a los saduceos, a los escribas? ¿Cuántas veces llamó generación de víboras a sus mismos apóstoles? ¿Cuántas veces los llamó animales irracionales? El libro de Isaías, lea usted el primer capítulo y cómo Dios compara ese pueblo y dice, el burro conoce su pesebre y el buey su dueño. Israel no me conoce, peor que animales son. Yo no sé, al buen entendedor pocas palabras. Si Dios nos llama ovejita, nos sentimos bien. Pero si Dios nos llama cerdos o víboras o burros, uy, no, ese no es Dios. Hoy al Hijo de Dios, porque no conocen verdaderamente a Dios. Porque Dios, le vuelvo a repetir, no va a hablar como tú quieres que te hable o como tú piensas que Dios te debe hablar. Porque Dios te va a corregir. Hebreos capítulo 12 del 5 al 10 dice la palabra, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo al que recibe por hijo.
Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios no nos habla con fuerza. Dios no nos apapacha, nos consiente, porque sabe que no va a sacar nada provechoso. ¿Cómo nos azota y nos disciplina el Señor? Un azote es una enfermedad o es una de las maneras, no es la única. No es la única, ¿sí? Es una enfermedad, es algo que pasa en ti, en tu persona, y una disciplina es un tiempo que Dios determina para que tu bendición no fructifique. Eso ya pasa en las cosas que tú tienes. Cuando tú disciplinas a tu hijo, durante tanto tiempo me vas a hacer esto, es un castigo, pero no está en él. Tenemos que entender cómo trabaja Dios. Se lo decía hace un momento, cuando hay personas en Cristo que frecuentemente están sufriendo enfermedades o raras enfermedades. Eso es un azote. Deuteronomio 28, del 58 al 61 dice: si no cuidaras de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Dios aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Dios le enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y la gente corre al médico. Y la gente huye de Dios. Y la gente no busca la palabra de Dios. Y aquí está escrito cuál es la razón y las causas de nuestras enfermedades. Porque no estamos buscando obedecer a Dios. ¿Y cómo hemos de obedecer a Dios si estamos ignorando la ley de Dios? ¿Cómo queremos saber qué es lo que Dios pide, lo que Dios demanda, lo que Dios ha planeado para tu vida, si de la Biblia no quieres saber nada? Y ahí están las consecuencias. Frecuentes enfermedades, dice el Señor, hasta ser destruido. Y va a alcanzar y va a seguir. Hasta que la cobertura, lo decíamos la semana pasada. ¿Por qué la condición de algunos hermanos? Porque la cobertura se está cayendo, la bendición está empezando a dejar de declararse y de manifestarse. A Dios gloria y gracias porque ha comenzado en lo material. Un azote comienza de lo espiritual a lo material, y una disciplina de Dios es de lo material a lo espiritual. No importa cuánto ores, cuánto des, cuánto diezmes, si Dios ha determinado un tiempo, una disciplina, tu dinero, tus bienes no aumentarán, no serán para bien, sino por el contrario disminuirán y serán para mal. Y hay muchos testimonios. La semana pasada escuchamos decir una hermana: yo preferiría no tener dinero y ver la salvación de mi familia.
¿De qué le sirve el dinero si la familia no está en Cristo? Si está batallando por ellos, si tiene que prácticamente arrastrar a sus hijas y a su esposo, está constantemente en contra de ella. ¿De qué le sirve? Porque no hay una bendición de Dios. Porque no queremos aceptar la disciplina, los azotes, la manera en que Dios quiera trabajar es para tu bien y Dios la ha preparado solamente por un tiempo. Dios quiere empoderarte a través de las situaciones y circunstancias que para ti, según tu juicio, tu criterio, no son las correctas. Pero qué osadía la nuestra, qué ignorancia y qué osadía la nuestra el de querer pretender en nuestras maneras y formas decirle a Dios: te has equivocado. No son los medios. No es necesario que me azotes, no es necesario que me aflijas, no es necesario que hagas la transformación de esa manera. ¿Quién verdaderamente sería capaz de presentarse delante de Dios para discutir con Él? Vemos el libro de Job. El Señor le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo determiné los tiempos? Cuando yo le puse los límites al mar. Cuando yo declaraba las leyes de la gravedad. ¿Dónde estabas tú cuando hice el Pléyades? Cuando hice Orión, cuando hice el Sol. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú para que me digas? ¿Qué utilicé? ¿Cuáles fueron los recursos? ¿De qué manera determiné que las cosas existieran? Pero si nos atrevemos a ir en contra de Dios, a no aceptar su voluntad, al querer buscar otros recursos, otros medios, otras fuentes, otra ayuda. Y los únicos que estamos pagando el precio somos nosotros. Porque solo Dios sabe si somos lo que ya deberíamos de ser. Y a través de esto Dios quiere explotar el poder que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 4 del verso al 1, puestos los ojos en Jesús, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Para que los ángeles de Dios, para que cuántas veces hemos escuchado tantas prédicas, tantos medios, tantos engaños, mentiras,
Yo no lo sé de esas personas, yo no las juzgo. Lo que juzgo es la palabra. Pero ¿cuántas veces han enseñado cuál es la forma de mantener los cielos abiertos? De que venga a tu vida la ayuda celestial y te traigan aquellas cosas que, como dice Pablo, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que nuestras bendiciones están en el cielo y necesitamos quien nos haga el favor de traer esas bendiciones. Y vemos en Cristo Jesús que para que esos ángeles le pudieran servir, primeramente le creyó al Espíritu Santo y se fue al desierto. Segundo, soportó 40 días y 40 noches sin comer. Tercero, conocía perfectamente al Padre a través de la palabra, porque el diablo no lo engañó por las cosas que estaban escritas. Enfrenta al diablo. Por eso dice también el libro de Efesios que cuando nuestra obediencia sea perfecta, estaremos prontos para reprender toda desobediencia. Cuando Cristo en su perfección obedeció a Dios y no le creyó al diablo, entonces dice la palabra que entonces fue cuando vinieron los ángeles y le servían. El Señor le dijo a uno de sus discípulos, se me olvidó el nombre, ¿crees porque te dije, debajo de la higuera te vi? Mayores cosas que estas verás. Y ahora verán a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cuando tú te sometes, no importa el recurso, la forma, cuando tú te rindes a Dios y soportas lo que Dios está haciendo, entonces viene tu recompensa y los ángeles te sirven. ¿Cuántas veces hemos también escuchado que los ángeles de Dios nos sirven nada más porque queremos? Nada más porque hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo para que los ángeles nos sirvan. Para que todas aquellas cosas que estamos necesitando para vencer al mundo, la carne, no solamente las cosas espirituales, sino también las materiales, vengan del cielo, como dice el libro de Santiago, todo don y toda dádiva perfecta descienden de lo alto. Pero yo te pregunto, ¿tú puedes ir por ellas? ¿O ellas tienen que venir a ti? Alguien tiene que traerlas. ¿Y qué tremenda prueba, en qué tremenda prueba fue puesto el Señor Jesucristo? Pero habiéndola soportado, vino la recompensa. Primeramente, la autoridad que el Señor Jesucristo ejerce sobre Satanás. Vete de aquí, Satanás. Y dice la palabra que el diablo le dejó, no se pudo resistir. Una de las cosas, ¿sí?, que el diablo tiene es que es rebelde, desobediente, terco, necio, contrario a todo lo que es Dios y es bueno. Pero mire qué gracia alcanzó el Señor Jesucristo por haber soportado lo que Dios le había mandado, que el mismo diablo le obedeció. Por eso es aquel dicho que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Cuando nosotros nos perfeccionamos en la fe, en la obediencia, entonces nuestra autoridad se manifiesta. Primeramente echando fuera al diablo, los demonios que operan a nuestro alrededor, y después los ángeles.
Primeramente hay que echar fuera a esos demonios. Y luego vendrán los ángeles a traernos las bendiciones. Aquellas bendiciones que estamos esperando, pidiéndole a Dios. Pero ¿por qué muchas bendiciones no llegan a nuestra vida? Por nuestra desobediencia. Decir el diablo, ¿cómo me voy a ir si tú eres el primero que desobedeces a Dios? ¿Cuántas veces no nos engaña? Y nos engaña el diablo porque seguimos ignorando las escrituras. Miren ese pasaje bíblico, cómo le dice el diablo, aviéntate, dice, si eres hijo de Dios, ¿sí? Échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí no dice que te acacharán. Ahí no dice que aunque tú te avientes de lo alto, los ángeles de Dios te van a cachar. Pero una persona que no tiene entendimiento de lo que verdaderamente está escrito, dice, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo manipula el diablo la escritura? Y lamentablemente nosotros le creemos o le seguimos. ¿Cuál es el primer milagro de Dios? El primer milagro que Dios hizo es Jesús. Jesús es el primer milagro de Dios, y lo que Dios hizo en Jesús lo quiere hacer con todo aquel que le crea y confíe y se someta a su voluntad. Por eso Dios nos mandó a Cristo, para que nosotros viéramos en Él todo lo que Dios quiere. La manera en que Dios trabaja, la manera en que Dios piensa, la manera en que Dios habla, la manera en que Dios actúa, la manera en que Dios recompensa, la manera en que Dios castiga. Todo el testimonio de Dios lo tenemos en Cristo Jesús. Él es el primer milagro de Dios. Se lo he dicho en otra ocasión, por eso es el primogénito de los muertos, no porque fuera el primero en resucitar, sino porque no fue resucitado. Nadie lo resucitó. Todos los demás, antes que él, que resucitaron, por otro fueron resucitados. Pero Cristo Jesús, por mantenerse en santidad, por Él mismo resucitó de entre los muertos, por el Espíritu de santidad. Por eso es el primogénito. Si Jesús no sufre y soporta todo lo que soportó, estaríamos perdidos y Él sin gloria y sin majestad. Por eso es que yo no entiendo aquellos varones, aquellas doctrinas, aquellas congregaciones que insisten en estar en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo que las cosas pasadas que se escribieron para nuestra enseñanza. Por eso le decía, si usted está viviendo alguna situación, busque en la Biblia quién de los antepasados la vivió y cómo la superó. Tenemos un caso que no se nombra, para nada se nombra, ni siquiera el nombre de Jehová en ese libro. En el libro de Esther, ¿sí? Pero un rey que estaba preparando el exterminio del pueblo de Israel, es decir, cuando tú estés viviendo una situación tremenda, la empresa está quebrando, la empresa está viviendo un tiempo difícil, están corriendo personal, o quizá tú te estás quedando sin amigos, sin personas. A través de este libro, tú puedes entender la importancia del ayuno.
Ese libro nos muestra la importancia del ayuno, que es uno de los recursos, y no le estoy diciendo que sea el único, estoy dando un ejemplo. Nosotros tenemos que relacionar nuestras vivencias continuas con la Biblia o los personajes de la Biblia, las personas de la Biblia. Hoy estoy viviendo como Moisés, ¿sí? Un liderazgo. Estoy llevando personas a cargo. ¿Quieres aprender un buen liderazgo? Ahí está Moisés. Puedes aprender la humildad aprendiendo del amado David, que su corazón se envaneció, pero fue la misericordia de Dios más grande. Nuestra vida tenemos que relacionarla siempre con la Biblia. Y todo esto fuera imposible si Cristo no hubiera soportado lo que tuvo que soportar. Es tiempo de rendirnos a la voluntad de Dios. Eso no quiere decir, se los he dicho, lo hemos dicho por el Espíritu Santo muchas veces, que tú tienes que estar 24 horas orando, leyendo la Biblia, evangelizando. No, acuérdate de lo que te digo y de la palabra de Dios. Todo tiene un tiempo. Lo que Dios está pidiéndote es que cuando Dios te llame y lo que Dios te mande, tú lo aceptes y lo obedezcas. No eres el criado de Dios. No eres el siervo de Dios. Eres un hijo de Dios. Tú puedes estar embobado en la televisión, en las redes sociales, en lo que tú me digas, pero el Espíritu te va a hablar en ese momento, decir, Dios es primero. O primero mi devocional, primero mi ministerio, primero el servicio, el culto, y después ya Dios dirá. Eso es lo que Dios quiere. Perfeccionar nuestra obediencia. Si hay algo que a mí en lo personal me molesta, es que ya voy, espérame tantito. Al rato se nos olvida. La obediencia perfecta es en cuanto se nos termina de dar la orden o la misión, empezar a cumplirla. Eso es la obediencia perfecta. Cuando nosotros aprendamos a hacer esto con lo que Dios nos manda, entonces estaremos prontos a reprender toda desobediencia a los demonios y a los ángeles a nuestra ayuda. A los demonios fuera de nosotros, pero los ángeles a nuestro auxilio. Romanos capítulo 8, del 28 al 30, dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero, no el único. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos quiere glorificar a la imagen y semejanza de Jesucristo, pero es necesario que también nosotros, si Dios así lo tiene para bien, soportemos sin queja lo que Dios pone en nuestro camino para su gloria. Colosenses capítulo 1, del 11 al 15 dice: fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. Escuche, estamos
verdaderamente, enteramente para aceptar y llevar todo lo que Dios quiera. Y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nuevamente, es el primero, no es el único. En Cristo Dios nos está mostrando lo que quiere hacer de nosotros. ¿Sí? Marcos 12:24 dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo: no se equivocan por esto, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios del mundo? ¿Qué Dios fuera de nuestro Dios revela los secretos? Te revela los profundos secretos de Dios. Solo el Dios verdadero, solo el Dios de amor, solo el Dios que se manifestó en Jesucristo nos muestra cuál es el secreto, cuál es la manera y el fin. Debemos poner todo nuestro potencial, nuestro ser, en qué vamos a terminar. No dónde empezamos, no dónde vamos, no en el proceso, no en el camino, no en los obstáculos, no en la vida, sino en el final. ¿Cómo vamos a llegar al final? Solamente cuando nosotros veamos ese fin y aceptemos el fin, el término que Dios quiere. San Juan capítulo 10 del 32 al 38 dice la palabra: Jesús le respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les dijo: ¿no está escrito en su ley, yo dije, dioses son? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aunque no veamos o hayamos visto todavía a Jesucristo, creamos en su obra. Creamos en Él, que se sometió a Dios para ser exaltado hasta lo sumo sobre toda la creación, para ser hechos a su imagen, conforme a su semejanza en todo, en poder, en autoridad, en señorío, en gloria, en majestad, en todo, amados santos. Pero si no creemos, porque no lo hemos visto, creamos por el testimonio que está escrito de Él. San Juan 14:12 dice: de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque Jesucristo dejó al mundo, nos ha dado la autoridad, el poder, para continuar haciendo las maravillas que Él hizo en su tiempo. Y terminamos en el nombre del Señor Jesucristo este mensaje con esta palabra. Primera de Corintios capítulo 10 del 12 al 15. Primera de Corintios 10, 12 al 15 dice la palabra: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que puedan soportar. Aquí vemos la voluntad permisible y la voluntad perfecta. Dios va a permitir que el pecado, el mal, nos toque. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Dios y nos va a dar la buena voluntad, que es la salida. Dios nos va a decir de qué manera vamos a vencer. Por eso es importante que nosotros aceptemos los medios que Dios usa, porque ¿cómo sentirías tú la tristeza ajena si no la viviste primero? ¿Cómo te compadecerías del que tiene hambre y sed si no lo hubieras sufrido tú? ¿Cómo darás abrigo al desnudo si antes no tú sufriste el frío? ¿Cómo predicarás a Dios si verdaderamente no le conoces? No podemos decir, hay muchas personas que dicen que aman a Dios. Y se cumple lo que fue dicho por el profeta. De labios lo amamos, pero nuestro corazón está muy lejos. Tú no puedes decir que amas a alguien que no conoces. No podemos decir. Y si conoces a Dios, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no soportar la carga, la prueba, la lucha, la tribulación, los medios que Dios usa para perfeccionarnos, para empoderarnos? ¿Cómo consolarías si tú no sabes lo que es dolor, la tristeza, la angustia? ¿Cómo fortalecerás a aquel si no es porque tú fuiste fortalecido? Porque alguna vez fuiste débil. ¿Cómo serás compañía si no sabes lo que es la soledad? ¿Cómo serás ayuda si en algún momento no estuviste desamparado? Y vemos por Cristo y por el Espíritu Santo que las formas que Dios usa para perfeccionarnos no son malas, no son erradas, no le divierten, no juega contigo. Mejor acerquémonos confiadamente al Señor. Y si Dios nos ha puesto a sufrir, a llorar, a padecer, primeramente estemos seguros que no es por causa de nuestro pecado, sino por voluntad de Dios. Y habiendo entendido que es la voluntad perfecta, sometámonos a Dios y preguntémosle al Señor: ¿cuánto tiempo, Señor, tengo que llevar esta carga? Fortaléceme, Señor. Ayúdame, Padre, para que verdaderamente tu voluntad en mí y a través de mí sea buena, perfecta y agradable. No te resistas a la prueba. Busca en Cristo la salida, y si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es el mensaje que Dios ha traído en esta mañana para nuestra vida. Vamos en el nombre de Jesucristo a dar gracias.